Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Webiar, Season 1, episodio 3. Vamos a hablar un poquito de Vue 3, bueno, justamente episodio 3, Vue 3, así que la idea es después del fin de semana, tuvimos la buena noticia de que salió el release candidate de la nueva versión, o sea que ya estábamos cada vez más cerca, si bien recuerden no es una versión oficial, no es ya lo último que va a salir, estamos cerca de tener la versión final y de poder empezar a usar Vue 3 en producción. Y no solamente salió el RC, sino que también salió la nueva documentación. Entonces ya tenemos de una manera más tangible pistas, algunas cosas bastante interesantes que me gustaría comentar. Y también, bueno, en poder empezar a leer o aprender en profundidad cuáles son las nuevas cosas que tiene el framework. Así que muchos van a decir, pero vamos a hablar de vuelta de Vue 3, ya lo hablamos hace 2 capítulos, en realidad no, hace 2 capítulos hablamos de la Composition API, ¿sí? Que es una de las cosas que trae Vue 3, es una de las cosas por ahí más paradigmáticas o es uno de los cambios más paradigmáticos o una de las cosas más revolucionarias, pero no es lo único, no es lo único que tiene esta nueva versión, así que vamos a repasar un poco por ahí qué es lo que nos dejó el RC, sacar algunas conclusiones en cuanto a lo que se viene, en cuanto a cuáles son las cosas que van a acompañar a la Composition API en esta nueva versión y tratar de tener un ida y vuelta también con ustedes, que haya preguntas. Me gustaría también saber quiénes están por acá en el chat que hayan probado ya Vue 3, que hayan estado jugando un poco con el framework, que hayan leído la documentación, que tengan preguntas, que tengan conclusiones. Me gusta más que nada en esta sesión, me gustaría mucho recolectar información de ustedes y bueno, más adelante hacer un poquito de ida y vuelta con los que estén mirando para ver qué onda y cuáles son las conclusiones de cada uno, ¿no? Porque en definitiva lo que me parece importante de esto es que, bueno, es una nueva versión, hay un montón de cosas nuevas, hay paradigmas nuevos y está bueno poder interactuar para sacar conclusiones y ver qué piensa cada uno y cuáles son los patrones, cuáles son las buenas prácticas, las cosas a las que vamos a tender a avanzar. Así que empecemos un poco. Primero que nada, gracias a Cremona, que está de vuelta ahí atrás de pantalla ayudando con la producción, y vamos a estar ahí tratando de sacar esto adelante. Vamos a hablar un poco entonces de Vue 3. Voy a compartir acá mi pantalla y voy a ir mostrando algunas cosas que tienen que ver más que nada con la documentación y con algunos de los repos que andan ahí dando vuelta. Pero bueno, como decíamos antes, tenemos el RC, ¿sí? Un Release Candidate. Para quien no está tan familiarizado por ahí, es como una etapa casi final de lo que es un proyecto. ¿Sí? Tenemos los alfa, los pre-alfa, los pre-beta o los beta. Y ya el Release Candidate es, bueno, estamos listos para salir a producción, ¿sí? Estamos listos para tener una release nueva, salvo que haya una catástrofe, salvo que encontremos un bug que rompa todo, salvo que nos hayamos mandado alguna cagada fuerte, estamos listos como para poder dar lugar a la nueva versión de Vue. Eso es básicamente lo que implica un release candidate. Así que, en definitiva, si no hay ningún problema importante o si no hay ningún quilombo, como decimos acá, probablemente dentro de poco tengamos la nueva versión lista para producción. Lo primero a tener en cuenta es que tenemos la documentación está en b3.vuejs.org, y lo que me gustó en cierta forma de la documentación, sí, la documentación de Vue es espectacular, siempre es buena. Yo aprendí Vue hace muchos años cuando había pocos recursos y lo único que había era la documentación y pude aprender Vue perfectamente porque está todo muy bien explicado y además le están dando mucho énfasis también ahora en diferentes tipos de aspectos. Hay mucha gente contribuyendo, está muy profesionalizado y la verdad que está buenísimo lo que construyen. Pero lo que me gustó de la documentación es que mantiene la esencia, ¿no? Hablamos de que Vue 3 trae esta Composition API, que es una nueva manera por ahí de poder componer componentes y de poder componer nuestras aplicaciones, pero además que va a mantener la Options API, que antes ni siquiera sabíamos que se llamaba Options API, ¿no? Teníamos o usábamos Vue a través de una forma que, bueno, era la única manera de usar Vue y nosotros usábamos esa API. Bueno, ahora queda claro que tenemos la Options API, tenemos la Composition API y nosotros podemos elegir cuál es la forma que queremos trabajar. Pero Vue, por lo menos en su documentación, mantiene una postura bastante clara que dice, bueno, la versión oficial, por así decirlo, es la Options API. Si vos estás empezando con Vue, empezá por acá, porque es la manera más fácil, es la manera más tradicional, es la manera donde vas a encontrar más recursos, ¿sí? Más allá de que ahora estamos muy contentos con la composition, va a faltar o va a pasar tiempo hasta que haya recursos disponibles. Entonces, en definitiva, te dicen, bueno, ¿querés aprender? Aprende por acá, este es el camino, esto es cómo se trabaja, esta es la manera más rápida y más fácil.
y después podés ir a atender a la Composition API si la necesitas, si te gusta, si es lo que tu equipo está necesitando en términos de requerimientos, lo tenés disponible. Pero ese approach, digamos, de mantener el código y la documentación orientada a la Options API me parece que es un acierto, me parece que está muy bien, me parece que va a seguir siendo una ventaja para poder atraer de manera más rápida gente al framework y que se adopte a lo que es el ecosistema de Vue. Así que eso es lo primero que me llamó la atención cuando vi la documentación, que es algo que me venía preguntando, cómo van a hacer para encarar esto, porque ahora al tener dos formas de crear componentes, y bueno, es un poco lo que me pasaba a mí. Yo hace poco di una charla de Vue para gente que no sabía nada de Vue y digo, bueno, mira, yo les voy a enseñar Vue cómo se trabaja ahora, porque la versión nueva todavía no está y además tampoco va a dejar de ser compatible la versión vieja, ¿no? La manera vieja, tradicional. Entonces, así es como se trabaja Vue y así es la manera fácil. Y después tenemos la otra API que nos sirve para escalar, para hacer cosas un poco más complejas a nivel de patrones y de arquitectura, pero que también está muy buena y que vale la pena. Entonces, insisto, orientados por ahí a seguir manteniendo con vida la Options API y seguir usándola como puente de llegada para las personas que recién están comenzando o las personas que están dando sus primeros pasos en lo que es el framework. Después, otra de las cosas importantes que quiero aclarar, por ahí muchos no lo saben, pero características que tiene la nueva versión de Vue con respecto a las versiones anteriores. Y la característica por ahí principal, o la que más llama la atención, es el uso de TypeScript. El uso de TypeScript está muy bueno en el sentido de que a ellos les permite trabajar de manera más ordenada en lo que es el framework. Detrás de cámara, mi productor Cremona, fanático de TypeScript, está festejando, se los quiero avisar. Yo no soy tan fanático, pero me parece que es un acierto. Me parece que a ellos, como core team, les permite manejar los updates y poder mejorar un poco en lo que es la arquitectura, ¿no? Cuando un proyecto escala demasiado rápido y tiene mucha gente trabajando en lo que es el proyecto al mismo tiempo, creo que esto puede ser un acierto. Así que eso es una ventaja por ahí en ese sentido y que además es una ventaja que facilita el uso de TypeScript para los que quieren desarrollar en Vue. El core team o el core de Vue está hecho en TypeScript, pero no significa que nosotros tengamos que usarlo. Ahora, el que lo quiere usar va a tener muchas más facilidades de las que tenía antes. La integración es mucho mejor. Después otro concepto que está bueno, que voy a abrir acá el repo. Acuérdense que la versión nueva de Vue está dentro de lo que es la organización oficial, pero el repositorio se llama Vue-Next. Y acá tienen el repo, podemos ver que estamos en el Release Candidate 4, ¿sí? Versión 3.0.0. Y si se fijan cómo es la estructura un poco, tenemos este concepto de monorepo, ¿no? Que es un monorepo, es como un repositorio que tiene internamente subrepositorios. Estos subrepositorios se pueden llamar paquetes, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue dividir todo el core de Vue en diferentes tipos de paquetes. Si nosotros vamos al código, tenemos esta carpeta packages, y acá tenemos los diferentes paquetes, o sea, tenemos muy claro cuáles son todas las partes de Vue, ¿no? Cuáles son cada una de las patas. Tenemos el core, tenemos el compilador del DOM, tenemos el compilador de los single file components, tenemos compilador de server-side rendering, el módulo de reactividad. Es como que es muy claro saber qué hace cada cosa. Y la ventaja por ahí de utilizar estos patrones es que cualquier persona que quiere empezar a introducir código o a familiarizarse con el código o a aportar o a hacer, no sé, open source y dar una mano con lo que es el ecosistema, es mucho más fácil ahora, ¿no? Porque esto facilita que cualquiera que nunca entró y vea esto entienda fácilmente qué es lo que hace cada cosa. Y que además también es más prolijo porque nos permite, es como el concepto por ahí de microservicios en lo que es el bug, ¿no? Nos permite enfocarnos en una pequeña utilidad y que si esa utilidad tiene un bug, nosotros podamos arreglarla o shipear una funcionalidad nueva o sacar funcionalidad nueva sin comprometer la funcionalidad existente, ¿no? En términos por ahí de arquitectura de software es un patrón bastante prolijo que nos permite crear código ordenado. Insisto, siempre hablo de esta filosofía Unix de hacer pequeñas cosas o de hacer un programa que haga algo pequeño, que se encargue de resolver lo mínimo posible y que lo haga de una manera eficaz y eficiente. Y bueno, todo termina tendiendo a este concepto. Entonces, eso es importante. Tenemos un monorepo, cada uno de estos monorepos son paquetes, y además lo que tiene es que todo esto es lo que se llama tree shakeable, ¿no? Que el concepto de tree shakeable tiene que ver con los bundlers. Nosotros cuando trabajamos con Vue, especialmente con el CLI, usamos un bundler que es Webpack, o podemos también usar Rollup. Y lo que permite en estos bundle systems es que compile toda nuestra aplicación, que nosotros podemos trabajar con archivos .vue, con SVG, con fonts, con CSS, con SAS, con lo que sea,
y que este proceso de compilación se va a encargar de interpretar todo eso a través de diferentes utilidades internas y te va a generar un código de producción. ¿Cuál es la ventaja de esto? Esto tiene que ver con que nosotros como desarrolladores y como humanos tenemos que usar un tipo de código, ¿sí? Necesitamos un tipo de estructura porque nuestro cerebro está más programado para respetar cierto tipo de estructura y la computadora todo lo contrario, ¿no? Nosotros necesitamos un código modularizado, prolijo, separado, bien claro, bien semántico, bien explícito, y el browser necesita todo lo contrario, necesita un archivo gigante, minificado, con todo el código ahí adentro, lo más escueto posible, lo más inentendible posible. Entonces, para poder, de alguna forma, convivir con ambas, los bundle systems terminan siendo la herramienta ideal. Tenemos un código de producción, tenemos un código de desarrollo. Y a lo que iba con esto es que el concepto de tree shakeable tiene que ver con que cuando nosotros usamos una librería, y estamos probablemente usando una pequeña parte de esa librería. Nosotros cuando usamos Lodash, por ejemplo, es una librería que se usa muy común, que tiene un montón de utilidades, en realidad nosotros por ahí usamos 2 o 3 funciones de lo que es la librería de Lodash. Entonces, cuando generamos nuestro bundle final para llegar a producción, ¿para qué vamos a cargar los 700 archivos que tiene esta librería? ¿Para qué vamos a hacer nuestro código más pesado y cargar un montón de código externo que no necesitamos? Entonces, el concepto de tree shakeable permite eso, que nosotros utilicemos solamente la funcionalidad y el código de lo que necesitamos de cada una de estas dependencias externas. Si nosotros necesitamos 2 funciones de Lodash, no vamos a cargar todo Lodash, vamos a cargar el código que hace referencia a esas 2 funciones. ¿Cuál es la ventaja? Que vamos a tener un código más performante en lo que es producción, un código más liviano. Y bueno, Vue está basado en esta filosofía. Si nosotros usamos el 70% de las funcionalidades de Vue, ese 30% no va a ser parte de nuestro bundle final. Vamos a tener una aplicación más liviana y no vamos a estar cargando con funcionalidades que no necesitamos. Y bueno, esto va un poco de la mano, ¿no? El tema de TypeScript, monorepo, paquetes, tree shakeable, son como son actos que terminan como consecuencia en mejorar por ahí lo que es la performance de Vue y la arquitectura. Y en cuanto a performance, creo que tengo una imagen por acá para mostrarles, que en realidad es vieja porque es una versión más de prototipo de lo que es Vue 3, pero que refleja un poco cuáles son los cambios de performance con respecto a la versión anterior. Acá tenemos la versión 2.5, acá tenemos la versión 3.0 Proto, todos tiende a ser bastante anterior a la versión actual. Y los cambios son muy notorios, ¿sí? Tenemos prácticamente la mitad de la memoria RAM que estamos utilizando en una aplicación con Vue 2 y en una aplicación con Vue 3. Pasamos de ocupar 22 megas a ocupar 11. Y después además tenemos el tiempo de scripting, se reduce a la mitad. Si se fijan acá tenemos prácticamente 300 milisegundos contra 126. Entonces tenemos una aplicación que consume la mitad de los recursos y consume la mitad de la RAM y que además es el doble de rápida. Y no solo eso, sino que la versión es el doble, es la mitad en cuanto a tamaño. En la nueva versión de Vue son casi 10 KB yesipeados, que son, si no me equivoco, es casi la mitad de lo que es la versión anterior. Entonces, menos código, ¿sí? Más funcionalidades, mejor performance, más velocidad. Esas son las consecuencias por ahí que traen aparejadas todas estas prácticas que se fueron introduciendo en el código en cuanto a la arquitectura, a los patrones y la organización también. Es importante también aclarar que Vue 3 está escrito desde cero, no se hizo un fork, digamos, sino es como que se escribió, sobre todo al haber hecho el código en TypeScript, se escribió desde cero, o sea, se arrancó de cero el proyecto. Está totalmente reescrito, está pensado para ser más simple, para ser más explícito, para ser, como les decía, más modularizado y más organizado. Esas son algunas de las características. Y después tiene particularidades también, como por ejemplo que nos va a permitir mejorar, yo creo que la versión 3 de Vue va a permitir mejorar mucho el uso de herramientas como por ejemplo NativeScript, ¿sí? Que tenemos versión para Vue, vamos a abrirlo acá, y Wiex. Ahora vamos a explicar un poquito, por si alguien no las conoce. Por ejemplo, Wiex. Wix es una herramienta que nos permite generar código nativo de iOS y de Android a partir de archivos .vue, a partir de Vue. O sea, podemos generar aplicaciones para celulares nativas usando Vue. ¿Qué es lo bueno que tiene Vue con respecto a esto? Yo creo que en el ecosistema Vue una de las cosas que por ahí avanzaron o progresaron un poco en los últimos años fue el avance del mundo mobile, del ecosistema mobile. React Native realmente es una tecnología que se adoptó mucho, que está buena, que tiene muy buen soporte y que funciona muy bien.
y fue ganando mucho terreno y las competencias de Vue quedaron un poco relegadas. Ahora, la nueva versión de Vue es extensible, o sea, al estar estructurada de esta forma de paquetes y demás, lo que le permite a alguien como Wix o Wix, no sé exactamente cómo se pronuncia, o Native Script View, que también lo había abierto por acá, es que puedan actualizarse de manera mucho más rápida. Así que si Vue cambia, si Vue mejora, si Vue se adapta, ellos puedan adoptar esos cambios de Vue. Antiguamente, si yo quería hacer algo así en la versión 2 de Vue, tendría que forkear Vue y cambiar todo lo que es el render engine para que en vez de compilar HTML, compile a código nativo. Entonces tendría que hacer un fork y después si hay una nueva versión de Vue tendría que ver cómo incorporar los cambios. Bueno, todos sufrimos los problemas de merge a diario mientras trabajamos, ¿sí? Y si tenemos que ir manteniendo diferentes code bases y tenemos que ir aplicando cambios sobre cosas que nosotros vamos modificando y demás, se hace el código difícil de mantener. Esto al ser extensible le permite a Wix o NativeScript o quien sea agarrar y decir, bueno, uso todos estos paquetes de Vue que son los que necesito, pero yo le pongo mi motor de renderizado o mi motor de compilación, que en vez de compilar a HTML o JSX o lo que sea que vaya a compilar, va a generar código nativo para los celulares. Entonces yo creo que esto es una opinión personal, pero me da la impresión que esto va a permitir que estas herramientas se evolucionen de una forma más rápida y empiecen a tener un mejor soporte en lo que es el ecosistema mobile. Y no solamente esto, sino también Next o cualquier otro framework que esté derivado de alguna forma de lo que es el core de Vue. Bien, vamos a volver entonces a lo que es la documentación, ¿sí? Que me pareció bastante interesante. Vamos a repasar algunas de las cosas por ahí que trae, que van más allá de la composición API. Y también vamos a aprovechar acá para hacer una pausa y responder algunas preguntas. Como les digo, quiero empezar a tener un poco más de interacción con ustedes. Esta pregunta, que es muy importante responder, ¿sí? Es la camiseta de los Dorados de Sinaloa, del equipo que dirigía Maradona. Y acá hay otra seria que dice, ¿qué opinas de Piña? La verdad que no sé qué es Piña, pero por lo que veo está hecho por Posba. Posba es uno de los desarrolladores del Core Team, que es prácticamente el autor del Vue Router, así que yo creo que cualquier cosa de Posba debe estar buena. Vamos a chequearlo. Posba / Piña. A ver. Store for Vue-based components. Si querés, a ver, es un ejemplo del store construido con composición API de Vue. Muy bueno. O sea, sería, por lo que entiendo, sería una solución alternativa a Vuex basada en la versión 3, o sea, en la composición API. ¿No? Bueno, acá dice lo contrario, dice que no quiere reemplazar a Vuex, pero o por lo menos que no es su intención, pero tiende a hacer algo similar. Ok. No tengo una opinión formada, la verdad que me parece que está bueno a simple vista. Vale la pena mirarlo. Como les digo, si lo hizo Eduardo, que es uno de los miembros del Core Team, debe valer la pena por lo menos pegarle una mirada. Y esto es una de las cosas también que vengo mencionando hace tiempo, ¿no? Que me parece que el tema de la composición API nos va a abrir un montón de patrones nuevos, no solamente para Vue, sino para las herramientas externas que utilicemos, que estén basadas en Vue. Así que esta es una de las cosas que me parece que está buena que se genere. No sé si van a ser soluciones, es como, hace poco di una charla de Deno y de Node y me parece que la comparación vale la pena. Deno no va a matar a Node, ¿sí? O Dino no va a matar a Node. Lo que va a hacer es potenciarlo, uno con el otro. Vamos a tener alternativas y van a empezar a mejorarse con cosas que haga uno mejor y con cosas que haga el otro mejor. Entonces, esto es un poco lo que creo que va a pasar en general con este nuevo patrón. Van a surgir alternativas y unas alternativas van a hacer que las otras alternativas viejas se mejoren y se va a generar un ciclo de, digamos, un círculo virtuoso donde se vaya retroalimentando uno del otro. Acá preguntan, ¿vengo jQuery Box voy por Vue? Sí, yo diría que sí, o sea, anda por donde vos quieras. Pero me parece que Vue está bueno. Vue de por sí, tengan en cuenta que es una librería para los que son nuevos, que se encarga de resolver un problema específico, que es la parte de la vista de lo que es el patrón MVC. Similar a lo que podrías hacer con jQuery, con muchas diferencias, pero en definitiva Vue es una herramienta que te permite manipular el DOM y jQuery es una herramienta que te permite manipular el DOM. Se pueden combinar también, no sé si es lo ideal, pero son herramientas que pueden convivir. Así que sí, te diría que vayas por esta alternativa.
Tengo otra pregunta por acá. ¿Has oído hablar de Quasar para mobile con Vue? Sí, escuché hablar de Quasar, lo usé hace mucho tiempo, actualmente no lo estoy utilizando, pero de hecho hoy fue que entré a la página y me pareció bastante interesante que ya viene con un approach de server-side rendering, de progressive web apps. En el momento que yo lo usé, la verdad que era algo era muy diferente a lo que es hoy en día. Pero creo que está bueno. En su momento lo que permitía era generar aplicaciones híbridas, no estoy hablando de lo que yo utilicé hace un tiempo. Permitía generar aplicaciones híbridas basadas en Vue, similar, o con el look and feel similar a lo que podía tener una, una app, pero seguían siendo aplicaciones híbridas. La verdad que tendría que chequear porque sé que evolucionó un montón y sé que está siendo muy utilizado también en lo que es el ecosistema, y sí creo que es una herramienta que vale la pena también y que probablemente se va a beneficiar mucho de esta nueva versión. Aparte de NativeScript, ¿qué otras herramientas recomiendas para hacer apps híbridas con Vue? Una aclaración, NativeScript y Wix no son apps híbridas, son apps nativas. O sea, ustedes cuando trabajan con cualquiera de esas dos herramientas que mencioné antes, van a generar código nativo para los celulares. Van a trabajar con archivos .vue, pero el resultado final es código nativo, ¿sí? No son apps híbridas. Quasar, no sé ahora, pero por lo menos en su momento sí era un esquema híbrido, ¿no? La diferencia entre un híbrido y un nativo es que las apps híbridas, que en general es un concepto que nació de PhoneGap hace muchos años, tiene que ver con que generan un WebView, ¿sí? Que es un componente nativo de los celulares, y ese WebView adentro lo que hace es renderizar una página web adaptada para un celular, o sea, con el look and feel de una app, pero que no deja de ser una página web. Lo único nativo de esa interacción es el WebView. Después el resto es web. En cambio, Vue Native, que es otra solución, Native Script Vue y Wix, lo que hacen es agarran los archivos .vue y generan código nativo, o sea, generan aplicaciones nativas, un .ipa o un .apk. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, tenés NativeScript, tenés Vue Native, tenés Wix, tenés Quasar y probablemente haya alguno más por ahí dando vueltas. Acá tenemos a Mati Blayer. Hola Mati, qué bueno que andes por ahí. Lo copado de Vue es que lo vas a poder usar sin instalar nada. Sí, eso está buenísimo. Ustedes recuerden que pueden entrar a Copen, meter un script de la dependencia de Vue y empezar a utilizarlo. Acá dicen, no sé si usar Quasar o Nax para SSR. La verdad que para mí Nax está buenísimo. No te quiero decir usar Nax porque, como decía antes, no tengo tanto conocimiento en Quasar, pero yo Nax lo vengo utilizando hace un montón. Para quien no lo conoce, es un framework basado en Vue y en Node para server-side rendering, que está muy bueno, evolucionó mucho en el último tiempo también, y tiene mucha aceptación, están usando un montón de empresas bastante importante, tiene mucho soporte, es una alternativa que realmente vale la pena, ¿sí? No es Vue de por sí, pero está basado en Vue, está basado en Node también, y es una de las herramientas del ecosistema de Vue que a mí me resultan más agradables. O sea, me es muy fácil trabajar con Nax. Pregúntenle a Pekka, sino que seguramente anda por ahí, que como mencionaba la otra vez, es la diseñadora de acá de todo el branding de Webiar, pero también se la banca con Vue, le gusta Vue y usa mucho Nax. ¿Qué opinión tengo de la integración con Tailwind? Tailwind me gusta mucho, creo que es la solución predilecta, sobre todo para las personas que no son súper amigas del CSS, como es mi caso, y me parece que está muy bueno. O sea, Tailwind para mí es una herramienta muy buena, también está evolucionando un montón, está creciendo como organización, como empresa, tiene empleados. Me parece que Tailwind, yo le pondría unas fichas porque se vienen cosas bastante importantes en lo que es Tailwind y creo que va a ser, no solamente en Vue, sino en general, en lo que es el ecosistema web, va a ser un actor bastante importante. Cremona también, fanático de TypeScript y fanático de Tailwind. Bien, respondo alguna más y después sigo. Acá Dani, que siempre presente desde Suiza, imagina el paradigma modular de la composición API en Vuex. Y yo creo que es un poco la idea, ¿no? O sea, creo que Vuex se va a enriquecer mucho de lo que es la nueva API de Vue. Obviamente va a tener que ser compatible con las dos cosas porque piensen que ahora las herramientas van a tener que poder ser soportadas por lo que es la Composition API y también por lo que es la Options API, pero creo que es donde más vamos a ver la herramienta que por ahí más le va a sacar provecho a todo.
Bien. Voy a hacer una pausita. Y voy a seguir un poco acá con algunas cosas de la documentación que tengo anotadas como para ir charlando. Algo importante a tener en cuenta, acá estamos en lo que es Vuenext, voy a ir un poquito para atrás, y algo importante a tener en cuenta, no, se me perdió el ritmo acá, pero vamos vuelta. Acá está. Es un poco el avance del ecosistema de Vue, ¿no? Porque esto es una de las condiciones o de las limitaciones que vamos a tener para llegar a poder utilizar Vue en producción. El Vue Router ya está en beta, ¿sí? Tenemos beta 3, o sea, la versión 4.0 del Vue Router sería la versión compatible con Vue 3. Lo mismo para Vuex, la versión 4.0 de Vuex sería la versión compatible con Vue 3. El Vue CLI ya lo podemos utilizar, lo vimos en sesiones anteriores, cómo podemos crear nuestra aplicación con el Vue CLI y agregarle la nueva versión. Tenemos, bueno, el soporte para JSX, particularmente no me interesa demasiado, pero también ya está prácticamente ahí. Y después, otra otros de los proyectos, ya está en la beta de las DevTools, que la tengo instalada por acá. No sé si se llega a ver porque está medio chiquitito, pero acá tengo la versión vieja, o sea, la versión actual, y la versión de las DevTools con soporte para Vue 3. Y bueno, en general, todo esto que tiene, bueno, Test Utils, que es la librería predilecta para lo que es testing, y después tenemos las típicas utilities que tienen más que ver con cómo trabajamos en lo que es el bundler o los loaders o todo lo que se necesita para lo que es la developer experience. Pero en general está bastante cerca, ¿no? Como les digo, no solamente el release candidate, sino por lo menos ya que Vuex y que Vue Router estén en una beta estable, es un buen indicio para que dentro de poco ya podamos empezar a trabajar con todo esto. Después, si volvemos a la documentación, que como les decía, está muy orientada a lo que es seguir manteniendo el foco en la Options API, obviamente tenemos, es muy completa y tenemos un montón de cosas nuevas. Y una de las cosas que me parece interesante, que ahora por ahí la podemos ver en el código, tiene que ver con un concepto para lo que es la propagación de propiedades entre componentes, que déjenme buscarlo, está por acá, provide inject. Este es un concepto que está muy interesante, que creo que también viene de la mano porque nosotros, no sé si alguno recuerda, trabajó anteriormente con lo que es el Event Bus, que es una especie de patrón que se creaba en Vue. Vamos a ver si encuentro un ejemplo rápido, porque no lo tengo codiado, pero Vue Event Bus. Es un patrón bastante viejo en realidad, pero que era bastante utilizado, que nos permitía básicamente crear una instancia de Vue, instalársela a nuestra instancia de la aplicación y emitir eventos haciendo algo así, ¿no? Entonces, desde un componente a otro, vamos a poner un poco más de zoom, yo podía hacer esto así, que emitía un evento, y desde otro componente, como acá, usaba el mismo event bus para recibir la información de ese evento. ¿Qué nos permitía esto? Que componentes que no tenían relaciones directas, por ejemplo, componentes hermanos, se puedan pasar información entre sí. Obviamente, en un mundo ideal, en un mundo más purista, la solución a esto tiene que ser algo como Vuex o un state management un poco más profesional o organizado para que sea un sistema más predictivo, ¿no? Y no tengamos eventos que están disparándose por todos lados y que no sabemos quién los dispara o quién los recibe. Pero bueno, era una solución. Por ahí si tenían una aplicación donde tenían un evento que transmitir de un lugar al otro, no valía la pena implementar Vuex solamente por eso. Entonces el Event Bus era como un workaround bastante válido. Si no entiendo mal, el Event Bus ya no va a ser posible en la nueva versión de Vue. Entonces, una de las soluciones o de las cosas que por ahí tratan de promover es el tema de este Provide Inject, que es un concepto que permite que desde un componente padre nosotros pongamos propiedades, ¿no? Y que las vaya a recibir un componente que no es inmediatamente el hijo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros si tenemos esta línea de componentes, supónganse que acá tenemos la propiedad A, si nosotros queremos que este componente de acá reciba la propiedad A, este componente se la tiene que pasar a este componente y este componente se la tiene que pasar a este. Entonces, directamente con lo que es el provide y el inject, nosotros le pasamos las propiedades, con el provide establecemos las propiedades en el componente que las tiene y se las podemos inyectar, digamos, como una especie de inyección de dependencias al componente que queremos que la utilice dentro de lo que es la cadena de paternidad de los componentes. Entonces, tenemos un ejemplo acá. Tenemos este componente que es el to-do list.
El to-do list es el que provee, ¿sí? Es el que define las propiedades que se van a proveer, y el to-do list statistics, sería en este caso, es el componente al que se las voy a inyectar, ¿sí? Obviamente, si este componente fuesen padre e hijo, no necesito hacer todo esto. Ahora, si tengo padre, hijo, 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 y recién tengo este componente de acá, que es el statistics, ahí es donde tiene sentido aplicar este tipo de patrones, ¿no? O sea, que desde un componente padre yo voy a poder establecer un set de propiedades que quiero inyectar en componentes que están dentro del scope, ¿sí? O sea, son hijos, pero no son hijos inmediatos. Y me parece que es un patrón que está bastante bueno y que va a facilitar un poco evitar tener que usar Vuex por cualquier cosa y también mantener un sentido de la información predecible, que es un poco lo que se trata de hacer con el esquema de Flags. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, ¿alguna pregunta más? Esperen que me perdí lo último. Next es el Gatsby de React. En realidad Next es el Next de React, ¿no? O sea, más que el Gatsby, que no lo conozco tanto Gatsby, pero te diría que Next es el equivalente de Next. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Dónde puedo encontrar documentación de cómo funcionarían los portales en Vue 3? Bueno, esta es una buena pregunta que ahora la vamos a ver y vamos a explicar lo que son los portales y qué es lo que nos va a permitir Vue a partir de esta nueva versión. Los estilos, los archivos RC, esto no se mueve nada. Bueno, acá no tengo preguntas. Acá hay una de Dani. La parte de estilos de Vue también se podría utilizar tal y como importamos los módulos de la composición API. La parte de estilos queda tal cual está. Hay algunas sintaxis o algunas mejoras en la sintaxis en las que se está trabajando en lo que es la API de los Single File Components, pero la parte de estilos y la parte de template queda tal cual está. De hecho, la parte de template de lo que es el componente no se modifica. Una de las cosas que se deprecan en esta nueva versión son los filtros. Los filtros básicamente son los que me permiten a mí, dentro de lo que es la vista, decirle, bueno, a ver, vamos con ejemplo, filters view. Bueno, esto está justamente en la documentación. Para quien no sabe, esto es un filtro, ¿no? Se usan con el pipe dentro de lo que son los templates. Y en realidad lo que me permite es adaptar un valor a lo que sería o modificar la visualización de una propiedad sin tener que modificar el valor. O sea, si yo quiero imprimir un mensaje en mayúsculas, en realidad tendría que usar CSS, pero si quiero imprimir un mensaje en mayúsculas y no quiero pasar a hacer un uppercase de lo que es el valor original, puedo usar un filtro, que el filtro me va a permitir que en la vista se muestre todo en mayúsculas, pero que el valor de la propiedad siga siendo todo en minúsculas, por ejemplo. La idea de deprecar los filtros tiene que ver con que todo lo que se hace en los filtros se puede hacer con una computed property o se puede hacer directamente en la vista. Entonces no tiene demasiado sentido utilizar los filtros y creo que lo que tratan de hacer es que se use todo de una misma manera, ¿no? Que el código sea un poco más homogéneo en ese sentido y que no algunos usemos un patrón y otros usen otro, porque la verdad que no tiene mucho sentido. De hecho, Vue en la versión 1 tenía filtros ya predeterminados, o sea, había un montón de filtros que venían out of the box. En la versión 2 eliminaron todo eso, pero dejaron los filtros para que sean configurables por quien quiera crear sus propios filtros, y ahora directamente, chao filtros. Vamos a ver acá, ¿qué te refieres? Work in progress. Bueno, bien, ahí vamos a hablar un poquito de Portal, que veo que está haciendo un poco de ruido. El tema, para cerrar el tema de Provide Inject, me parece que está bueno, es una de las cosas que a partir de leer la documentación, me lo encontré leyendo la documentación, es un cambio que no conocía y me parece que está muy bueno, que va a traer o va a evitar que recaigamos en malas prácticas por cuestiones de tiempo o por cuestiones de no querer complejizar nuestra aplicación con librerías utilitarias para resolver casos específicos. No creo que haya que abusar de este patrón, pero me parece que es un patrón totalmente válido. Después, otra de las cosas que cambian con respecto a componentes es que tenemos una manera un poco más sencilla de definir componentes asincrónicos, que es a través de, voy a mostrar este ejemplo que es el más claro, que es a través de una función que se llama defined async components. El componente asincrónico, ¿cuál es la ventaja de un componente asincrónico? Usar un patrón tipo lazy loading, ¿no? Evitar tener que cargar un componente, por ejemplo, cuando inicializo mi aplicación, si no lo voy a utilizar hasta dentro de, no sé, 3 páginas después. Entonces, evitar cargar cosas en el momento de inicialización para cargarlas cuando se necesiten. La idea del lazy loading es eso, ¿no? Cargar ahora todo lo que voy a usar y a medida que el usuario vaya avanzando en lo que es la aplicación, voy cargando las diferentes componentes, librerías o cosas que puedo llegar a necesitar.
Y Vue incorpora esta función que se llama Define Async Component, que de manera muy sencilla me permite definir un componente asincrónico o crear una especie de wrapper sobre un componente asincrónico. Y esto lo que le va a indicar a Vue, por ejemplo, con este ejemplo sencillo que está acá, es que este componente que se llama Async Component no lo cargue hasta que haya algún elemento o algún componente que lo utilice. O sea que hasta que Vue no tenga que renderizar esto, Vue no lo va a cargar, ¿sí? Esto es un patrón que ya se podía utilizar, pero obviamente con otra forma, pero que ahora queda un poco más fácil, por ahí decirlo así, a través de esta función helper que se llama Define Async Component. Es otro de los cambios importantes que me parece que vale la pena aclarar. Y después, dentro de esto, el tema del suspense, que la verdad que esto está muy verde y ni siquiera hay ejemplos de código. Hay un ejemplo acá, a ver si lo tenemos en lo que es la API Reference, con el suspense. Vamos a buscarlo rápido. Pero el suspense es un patrón que me parece que está bueno y lo que hace es que cuando estamos trabajando con componentes asincrónicos, tenemos una especie de componente que se llama suspense que me permite mostrar contenido default mientras ese componente asincrónico se está cargando. Entonces, si el componente asincrónico todavía no se cargó, puedo mostrar un fallback, puedo decir un loading o no sé, cualquier tipo de mensaje avisando que al usuario, tratando de darle un feedback de que algo está pasando y que todavía no llegó. Pero además, que en algunos casos puede pasar, si por algún tema de conexión o lo que sea, la carga del componente falla, ustedes también pueden mostrar un mensaje de error dentro de lo que es el suspense. Entonces, si por alguna razón el componente falló, pueden handlear ese error dentro del suspense y mostrar un componente, digamos, default o un mensaje o lo que sea para avisar y dar feedback al usuario sobre lo que está pasando. Esto, como les digo, tiene que ver con la parte de Async Components. Está muy experimental todavía. Es una de por ahí las últimas cosas que se van a ir retocando, pero que también vale la pena pegarle una mirada. En cuanto a lo que es transiciones y animaciones, la verdad no le di mucha bola. No sé si cambió mucho. Entiendo que no. Pero sí llegamos por ahí a la parte de teleport, que es lo que se mencionaba por ahí. Teleport es este concepto de portals. ¿Qué es un portal? Un portal, de hecho hay una librería que se llama ViewPortals, que lo que te permite es, voy a abrir el código, creo que tengo una aplicación acá ya abierta. Esta es una aplicación que generé, de paso puedo aprovechar para recordarlo. Recuerden que si quieren instalar la versión 3 de Vue dentro de una aplicación, hoy en día tienen que hacer Vue add Vue-next, y esto les va a instalar la nueva versión y les va a configurar la aplicación para usar la nueva versión. Y lo que hace Portal, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo acá, es que me permite, por ejemplo, llevar un pedazo de mi HTML, de mi código, de mis componentes, por fuera o trasladarlo inmediatamente a un lugar donde no tendría acceso. Por ejemplo, tengo acá el app, ¿no? Tengo mi componente principal y yo probablemente después acá tenga mi componente Hello World, que es un componente hijo. Ahora, imagínense que el componente Hello World tiene un pop-up o un modal o algo que tendría que estar fuera del componente Hello World en términos de vista, pero que tiene que estar dentro de Hello World en términos de funcionalidad. Lo que me permite el portal es trasladar ese pedazo de HTML que va a generar el Hello World por fuera del Hello World e insertarlo en cualquier parte de la aplicación. ¿Sí? Es como que teletransportar ese pedazo de código de HTML, que como les decía se usa mucho para modals, para pop-ups, para corregir cosas de layout que me pueden llegar a surgir en lo que es el desarrollo de la aplicación, cuando estoy trabajando con, no sé, con un layout tipo header, footer y tengo que buscar, digamos, una inyección dinámica en algún momento de HTML. Entonces el portal me permite un poco eso. No sé por qué, creo que en primera instancia se iba a llamar portal, terminaron llamando teleport, y la manera de funcionar, vamos a mostrarlo acá, es bastante sencilla. Ustedes lo que hacen es, definen un contenido, un HTML, se lo pueden taggear con un ID, con una clase, con cualquier atributo, lo que sea, y después definen un elemento teleport, donde definen a través de una propiedad to a dónde quieren que se traslade eso. Entonces, si yo acá tengo un div, fíjense, acá tengo, supónganse, mi index HTML o tengo mi contenido principal. Y tengo un div que tiene una ID que se llama end-of-body. Entonces, después acá tengo otro componente que internamente usa el componente teleport. Teleport es un componente nativo de Vue. Y le digo a dónde quiero que se le teletransporte.
y lo hago a través de un selector de CSS. Entonces, lo que va a detectar Vue, lo que va a permitir Vue, es que todo lo que tengo dentro de Teleport se mueva adentro de este div con el end of body. Bueno, acá hay un ejemplo funcionando, vamos a abrirlo directamente en CodePen. Vamos a darle un poquito de zoom. Cierro la parte de CSS. Y fíjense, acá está el teleport, ¿sí? Un poco más. Ahí está el teleport. Y acá está lo que sería el target, ¿no? Del teleport. O sea, a dónde quiero terminar o a dónde quiero que mi código termine yendo. Entonces, si yo vengo acá que dice This should be moved to end of body, vamos a abrir un poquito acá y vamos a inspeccionar esto. A ver, vamos a abrir para que se vea bien. Y voy a sacar esta lista acá. Y vamos a darle zoom. Bien. Si vengo acá, en teoría, según el código, el this should be moved to end of body está dentro del ID content que está dentro del teleport. Ahora, si lo selecciono acá, fíjense que ya está directamente adentro del div con el ID end of body. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que hace el teleport es eso, ¿no? Permitir mover el contenido de un componente, de un pedazo de HTML, por fuera de ese componente a otro pedazo de HTML que yo predefino. Está bueno, es un concepto, como mencionábamos, que se podía hacer antes a través de una librería externa, pero que ahora es directamente nativo de Vue. Creo que React tiene algo similar y probablemente algún otro framework también, y la idea viene por ahí, por ese lado. ¿Qué más tenemos? Interesante por acá, creo que acá de lo que es Mixins no cambió nada. El uso de Mixins, la realidad es que yo creo que va a decaer mucho. Para quien no sabe, el Mixins es un patrón que nos permite reutilizar código en componentes y al tener ahora la Composition API que nos salva de algunos problemas que puede llegar a tener el Mixin, me parece que vamos a terminar recayendo mucho más en la Composition API que en los Mixins, así que acá no hay nada que valga la pena mencionar. Y si hay algo que está bueno tener en cuenta para lo que es la nueva versión de Vue, voy a aprovechar este ejemplito que tengo acá en CodePen para mostrarlo. Voy a sacar acá. Y tiene que ver con que, creo que voy a tener que forkearlo esto, mientras me lo veo. Tiene que ver con que ahora nosotros evitamos ciertos problemas de reactividad que teníamos antes con la versión anterior de Vue. Estos problemas de reactividad eran casos muy particulares, ¿sí? Que lo voy a poner por acá. Nosotros tenemos acá data y tengo un objeto, por ejemplo. ¿Sí? Y los problemas de reactividad que teníamos, que eran muy específicos, pero que a veces nos traían problemas, eran que nosotros no podíamos agregar contenido dinámico a lo que era un objeto, porque Vue se perdía el traqueo de esas propiedades, ¿no? Entonces, si yo tenía acá object que estaba definido como un objeto vacío, vamos a directamente poner algo así, a igual 1, y supónganse que yo después tenía mi hook created, y dentro de mi hook created, primero quiero ver si esto está funcionando bien. Vamos a poner una expresión para poner el punto A. Esto funciona. No funciona, pero porque tengo un error de sintaxis. A ver. Bueno, no sé si es que no está funcionando. No, está bien, está montado. Está Vue. Voy a tocar esto por las dudas. Puse ABG. Gracias. Ahí está. ¿Sí? O sea, está funcionando bien. Lo que me podía pasar, imagínense que ustedes iban a una API, entonces después obtenían información y en realidad venían más propiedades de las que ustedes tenían definidas inicialmente en data. Entonces, yo quería hacer algo así como obg igual a b igual 2, por ejemplo. Y esto, si bien no me tiraba ningún tipo de error, lo que me iba a pasar es que yo iba a querer mostrar esto en pantalla. Ahora debería funcionar perfectamente. ¿Sí?
y funciona. Y esto antes en la versión anterior de Vue no funcionaba. ¿Por qué? Porque Vue se perdía el tracking. O sea, si bien la propiedad se agregaba al objeto, Vue 2 y Vue 1 estaba definido a través de hacía el traqueo de dependencias a través de algo que se llamaba Object Defined Property, que es un método de ECMAScript 5 por ahí, que lo que permitía era generar getters y setters dentro de lo que son las propiedades de Vue. Y esos getters y setters permitían que Vue se interponga de alguna forma en estas propiedades para manipular los valores y darnos el acceso a esos valores y además a su vez manejar lo que era el traqueo de dependencias y enterarse cuando una dependencia cambiaba y poder actualizar la vista en base al cambio de esa dependencia. El tema es que todo esto se generaba en tiempo de compilación, estos getters y setters. Entonces, cuando se generaba eso, era en este momento, cuando yo definía data. Entonces, lo que yo no definía dentro de data, las propiedades de OBJ que no definía dentro de data, Vue las perdía. Si bien yo las podía agregar acá y las propiedades se agregaban al objeto, Vue perdía el traqueo de dependencias sobre esas propiedades. Entonces, nosotros teníamos que hacer cosas como this.pesoset igual a this.obj, B, si no me equivoco, 2, ¿sí? Para crear una propiedad nueva. Esto es lo que teníamos que hacer en la versión anterior para que esto, que debería ser lo más natural, que lo que está acá arriba, funcione correctamente. ¿Sí? Y esto es una de las cosas que ya no vamos a tener es una de las ventajas por las cuales no vamos a tener que sufrir nunca más este tipo de problemas a la hora de trabajar con Vue. Entonces ya directamente podemos evitarnos hacer esto, ¿sí? Y poder escribir sin ningún problema, o agregar, o incluso borrar, que también antes podía ser un problema, las propiedades de lo que era un objeto. ¿Sí? Todo esto ahora lo vamos a poder hacer sin ningún problema, va a funcionar bien, ¿sí? Y Vue no se va a perder este tipo de trackings de dependencias que antes pasaban justamente por cómo estaba construido Vue por detrás a través del Object Defined Property. Y por acá que lo leí, que lo dice ahí de Samuel, que bueno que también te haya sumado, que esto tiene que ver con proxies, ¿sí? Y esto es cierto, o sea, Vue.js versión 3 usa internamente proxies. Proxies es una funcionalidad que está en ECMAScript 2016, más o menos, dando vueltas, y es un concepto similar a lo que son los getters y los setters. A ver si tengo por acá, podemos buscarlo en la documentación. Es un concepto similar a getters y setters, ¿sí? En definitiva lo que te hace un proxy es definir una especie de interceptor dentro de lo que es el acceso a un valor, tanto para escribirlo como para obtenerlo. Entonces el proxy, que se crea a través de esto recuerden en JavaScript, o sea, esto se puede usar en cualquier tipo de aplicación JavaScript. Fíjense el ejemplo que tenemos acá. El proxy lo que hace es define un target, o sea, el target es la propiedad, y define un handler. Y el handler son las funciones o los interceptors que va a aplicar sobre esa propiedad. Esto viene de la mano de un concepto de sistemas operativos que se llaman trampas, donde el sistema operativo delega la funcionalidad a un externo hasta que ese externo, o sea, delega el control más que la funcionalidad a un externo hasta que ese externo se encarga de resolver lo que tiene que hacer y devuelve la funcionalidad o el control al sistema operativo. Es un concepto que viene desde ese lado. Entonces, si ven acá, lo que hacen es, tengo un target que es un objeto, tengo un handler que es una función donde puedo definir un getter y un setter, y después tengo un proxy. Entonces, si yo quiero acceder al objeto target, ¿sí? A través del proxy, lo hago de la misma forma que lo hago como si fuese el objeto, o sea, puedo acceder directamente a message 1, message 2, pero si se da la casualidad que el proxy tiene un interceptor para esa propiedad en cuestión, lo que va a hacer es pasar por ese interceptor antes de devolverme el valor. Entonces, si yo tengo un interceptor para acceder tengo un get dentro del handler, en vez de devolverme, en este caso, hello o everyone, cuando quiera acceder a message 1 o message 2, lo que va a hacer es devolverme word, ¿sí? Eso es un poco cómo funciona. Obviamente, dentro del handler ustedes tienen la posibilidad de escribir lo que quieran, pero bueno, si yo puedo detectar, bueno, si message 1 es igual a hello, devolveme hello. Ahora, si no es igual a hello, devolveme otro valor. O sea, tienen el control de definir getters y setters y de modificar la forma en que se acceden a las propiedades de un objeto. Y eso es lo que hace Vue dentro de lo que es el nuevo traqueo de dependencias. Utiliza proxies para traquear las dependencias, para sobreescribir los getters y los setters de lo que son las propiedades y así evitar los problemas de reactividad que se conocían como reactivity caveats que pasaban en la versión 2 y ya no vamos a tener que lidiar nunca más con eso. Vamos a poder
sacar propiedades, agregar propiedades, acceder o cambiar elementos de los arrays a través de los índices sin tener que preocuparnos de mantener el traqueo de dependencias a través de set o a través de un object assigned o de cualquiera de estas workarounds que podíamos utilizar para esto. Algo que leí por acá, sí, que pregunta Ángel Cabrera. ¿No se necesita viewSet? No se necesita viewSet, no vamos a tener que lidiar nunca más con eso. ¿Cómo hiciste eso de delete? Delete es una propiedad de JavaScript, o sea, puedo borrar una propiedad de un objeto a través de delete, no hay ninguna magia de view en este caso. Y esto también está bueno aclarar. Los proxies es la razón por la que se deprecó el uso de Internet Explorer 10 y 11. Y sí, al haber usado proxies es algo en realidad que querían usar en la versión 2 de Vue, y que justamente no lo usaron para mantener el soporte con Internet Explorer 10 y 11. Entonces, ya dijeron, bueno, Internet Explorer 10 y 11 no hay que usarlos más, y está bien, me parece correcto, y se los agradezco mucho. Y entonces, ahora con la intervención, o digamos con el agregado de los proxies, es donde definitivamente se terminó de deprecar el soporte para estos navegadores. Creo que se barajaba la opción de una especie de build especial para Internet Explorer 11, que obviamente no te daba todas las ventajas que te dan los proxies, porque los proxies también son uno de los principales encargados de las mejoras de performance de lo que es la nueva versión de Vue. Pero bueno, creo que en su momento se barajaba esa posibilidad, ahora no sé en qué estado quedó. Bien. ¿Qué más tenemos? Déjenme ver por acá. Bueno, como hablamos dentro de lo que es el ecosistema, por ahí para hablar ya un poco de lo que es el router, no cambia mucho. Lo que cambia es cómo seteamos el History Mode. Para quien no recuerda, el History Mode del router lo que hace es permitirle al navegador que se encargue de lo que es el ruteo y usar la API de Web History sin necesidad de tener un hash acá metido en la URL, básicamente. Pero bueno, ahora se define de otra forma, se define a través de una función createWebHistory. Y después tiene algunos helpers como para ayudar, pero si se fijan, no sé si está por acá, la manera de definir las rutas es exactamente igual. Y la manera de usar los hooks también es bastante parecida. O sea que no hay grandes rasgos entre una versión del router con la otra, ¿sí? Más o menos nos mantenemos en lo mismo. En lo que es Vuex, en cuanto a sintaxis, acá están los breaking changes, ¿sí? Pero en cuanto a sintaxis también es bastante similar. Tiene que ver más que nada el cambio en cómo se hace el set de lo que es el store en la aplicación. Pero después, en definitiva, tiene una interfaz bastante similar. Sinceramente no lo usé todavía la nueva versión. Si usé el Router funciona perfecto. No usé todavía Vuex. Así que tendría que chequear un poco más, pero entiendo que es bastante similar a cómo se venía utilizando antes. El plugin de CLI Vuenex, esto también ya está hace rato, es lo que nos permite instalar la nueva versión de Vue. Test Utils tiene una nueva versión para lo que es la librería de test, esto supongo que va a cambiar bastante, también teniendo en cuenta el tema de la Composition API. Acá tiene un estado un poco más detallado de cómo viene cada cosa. Esto tampoco le di mucha atención todavía, si bien obviamente es importante los test, no es una funcionalidad crucial como para por ahí decir, bueno, no empezamos a usar Vue por esto. Y algo que les recomiendo mucho es este post que está acá de Evan Yu, que se llama The Process Making Vue 3 o Vue 3, que en definitiva es una reflexión y cuenta un poco el camino que transitaron para construir la nueva versión de Vue. Bueno, principalmente a través de Evan, que es el creador. Ahí están pidiendo el link, así que lo voy a pasar acá. Lo pongo ahí en el chat para que Limona lo comparte también en pantalla. Pero es un artículo que se los recomiendo mucho. Me parece que vale la pena leerlo. Después, volviendo al tema a funcionalidad, no es algo estrictamente de la versión 3 de Vue, pero sí un approach que me gustó mucho que hicieron en la documentación, de tener una sección dedicada a lo que es la accesibilidad. Me parece que está bueno, porque accesibilidad, como muchas de las cosas que nosotros a veces tomamos como una feature de nuestro sitio, no es una feature, es un comportamiento que tenemos que tener por defecto para poder incluir a todas las personas, pero lo que está bueno
bueno, sí, si bien hay conceptos de accesibilidad que no tienen estrictamente que ver con Vue, sino que son generales a la web, lo que está bueno es que se tomaron el trabajo de dedicar contenido a cómo mejorar la accesibilidad orientada a una aplicación de Vue. Creo que esto viene del trabajo de una desarrolladora que se llama María Lamardo, que es una desarrolladora de Vue que, digamos, promueve bastante los temas de accesibilidad y dio bastantes charlas al respecto, y creo que ella es un poco la responsable de esto, estoy suponiendo, no estoy seguro, pero bueno, me parece que está buena como iniciativa, ¿sí? Más allá de que nos sirve y nos va a aportar un montón a nosotros, me parece que una librería empiece a incluir una sección detallada de accesibilidad, es algo que debería haber estado siempre, pero que por lo menos tengan la intención de hacerlo y de tenerlo en cuenta presente ahora, creo que es un gran acierto. Y después, como última cosa que encontré que me llamó la atención, que tiene que ver con una configuración que tenemos acá, esto ya está en la sección no de la guía, sino de la API, que cuando podemos definir estas propiedades, esto me pareció a ver, ¿dónde está? Acá, application config. Podemos definir propiedades globales. Esto está muy bueno, o sea, es simple, pero me parece que está muy bueno. O sea, dentro de lo que es el scope de la aplicación, voy a hacer una aclaración primero, que no lo mencioné hoy, pero sí lo mencioné anteriormente. Recuerden que ahora cuando nosotros creamos una aplicación de Vue, lo hacemos a través de Create App, ¿sí? No tenemos más la instancia de Vue. De hecho, acá en el ejemplo que estábamos tocando para verlo de reactividad, podemos ver que el Create App es el encargado de crear la instancia y no tenemos un New Vue. Entonces, de la mano con esto, nosotros todas las configuraciones siempre las hacemos ahora sobre la app que estemos creando. O sea, en este caso tendría que ser const app, así, y podamos extender el comportamiento de lo que es app. Pero lo que está bueno que hacen acá es que nosotros a través de esta aplicación que creamos podemos definirle propiedades globales. O sea, si queremos que todos los componentes de una aplicación tengan una propiedad, por ejemplo, la versión, podemos hacerlo, la versión de la aplicación me refiero, podemos hacerlo a través de esta simple línea de código y esta configuración. Me parece que está muy bueno. Antes se tendría que haber sobrescrito el prototype de Vue y, bueno, hacer algo que es menos prolijo, y ahora simplemente hacemos app.config y podemos definir una propiedad global, que después cualquier componente la puede utilizar de manera tradicional como cualquier propiedad de Vue. Hay algunas que otras cosas que, sinceramente, hay cosas que por ahí lo que no me gustó tanto de la documentación es que no se aclara muy bien qué es lo que estaba y qué es lo nuevo. Tendría que buscar el changelog para ordenar un poco eso. Pero bueno, como les digo, la documentación está muy buena y les recomiendo que si quieren empezar a trabajar con Vue 3, se repasen la documentación, que es rápida, se lee en un ratito, se repasen esta nueva sección de la API, que también es rápida y se lee en un ratito. Después, obviamente, tenemos todo lo que ya habíamos hablado durante lo que fue la primera sesión del webinar, que tiene que ver con la Composition API, con que Reactivity ahora es un módulo externo, que lo podríamos utilizar fuera de lo que es una aplicación de Vue. De hecho, hay una desarrolladora, creo también, que estuvo subiendo ejemplos de, a ver si lo podemos googlear rápido, de cómo meter la nueva API de reactividad de Vue en una aplicación de React. A ver si lo encuentro rápido. No me acuerdo el nombre de usuario ni nada, lo vi en Twitter el otro día, después de último lo voy a compartir. Pero que bueno, en definitiva soy un ejemplo bastante sencillo de cómo meter la API de reactividad dentro de lo que es una aplicación de React. No sé si tiene hoy en día un uso más serio que jugar y probar y decirle, mirá, React te metimos Vue, y una cuestión de jugar un poco con rivalidad, pero me parece que está bueno el concepto, ¿no? De empezar a poder ver la API de reactividad de Vue en contextos más allá de lo que es el ecosistema tradicional. Pero bueno, estas son las cosas que ya por ahí sabíamos que traían, que son básicamente los cambios fundamentales de lo que es la Composition API, la función setup, reactive, ref, la manera de usar watchers y demás, y cómo componer componentes a través de funciones, que insisto, es el cambio paradigmático. Lo quería dejar un poco afuera de esto porque ya lo habíamos hablado, pero es probablemente una de las motivaciones principales para empezar a usar la nueva versión de Vue. Voy a aprovechar para responder algunas preguntitas más y los incentivo a que si tienen preguntas, cosas que no quedaron claras, cosas que quieran saber, sigan preguntando. Ah, ahí están, Anthony Fu, dicen por acá. Ok, o sea, si se llama Anthony por ahí no es una chica y pifié yo. Ahí está el link, perfecto.
Ese es el proyecto que decía, donde se puede ver cómo se combina la API de Vue nueva dentro de lo que es una aplicación de React. Muchas gracias, Darkgeda. ¿Qué más tengo por acá? Ahora con la función ref podemos obtener la referencia a un elemento del template. Simplemente basta con hacer, sí. No, ref no reemplaza refs. Ref sigue estando y lo podemos utilizar de la manera que lo utilizábamos anteriormente. No tiene que ver una cosa con la otra. A ver si hay alguna otra preguntita por acá. Creo que no. Vuelvo a bajar esto por acá, que es el ejemplo del link que les comentaba antes. Y bueno, en definitiva, estas son un poco las cosas nuevas, ¿no?, que trae la API de Vue, que trae la nueva versión de Vue, para ser más precisos. Es un cambio paradigmático en cuanto a lo que es la manera de componer, es un cambio muy importante en cuanto a performance, que a veces por ahí, por hablar de lo que es el nuevo paradigma y que bueno que está esta nueva forma de componer componentes, queda un poco de lado, pero no nos olvidemos que estamos hablando de una versión con más funcionalidades, que pesa la mitad, que tarda la mitad de tiempo en ejecutar los scripts, que ocupa la mitad de memoria RAM y que además está diseñada de una forma mucho más amigable para quienes quieran empezar a trabajar con el framework. No solamente para los que quieran trabajar usándolo, sino para los que quieran contribuir y empezar a aportar a lo que es el ecosistema de Vue Open Source. Así que bueno, esto fue un poco una sesión por ahí diferente a las del otro día, sí, más orientadas a tener un poco más de ida y vuelta, a mostrarles, no improvisado, pero sí en el sentido de ver un poco lo que hay en la web y mostrarles también cómo aprendí yo esto. O sea, no es que inventé nada nuevo, agarré la documentación, la leí y está todo ahí. No hay nada diferente a lo que pueda hacer cualquier otra persona, y me parece que es el puntapié inicial para empezar a usar esta API nueva. O sea, tenemos las herramientas, tenemos la documentación, ya por ahí no tenemos más excusas, necesitamos que esté la versión disponible, que va a estar pronto la versión oficial, y dentro de muy poquito la vamos a poder empezar a usar en producción. Una pregunta acá que me dicen si suelo usar Nuxt. Sí, lo dije el otro día, tengo mi sitio personal hecho en Nuxt, el sitio de la empresa donde trabajo, que se llama Balloon, getballoon.com, lo pueden chequear, está hecho en Nuxt. Me gusta mucho, no lo usaría para todo, pero creo que en general es una herramienta muy buena. Y bueno, sí, se los recomiendo. También es un mundo aparte en el sentido de que usa Vue, muchas cosas son de Vue, pero también tenemos server-side, tenemos Nuxt, tenemos Node, podemos meter APIs con Express, podemos tener middlewares. Matthew Blasher, que andaba por acá dando vueltas, hace poco hizo una web en Nuxt con algunas cositas interesantes. Así que sí, es una gran solución y me parece que en cuanto a lo que es server-side rendering en Vue, es lo ideal como para comenzar. Pero bueno, eso fue un poco todo. Este programa que dicen por acá, voy a hacer autobombo. Estuvo muy entretenido. Gran trabajo, Nacho. Gracias, Dani. Siempre ahí firme. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado acá esta horita de vuelta con nosotros. Los espero la semana que viene para hablar de algo a definir. Todavía no sé. Estoy con ganas de hacer una entrevista a alguien que esté por ahí trabajando con Vue o relacionado a lo que es la comunidad. Así que si alguien tiene ganas de escuchar sobre alguna persona en particular, si me dicen Evan Hughes, y bueno, también pueden decirme a Messi, ojalá, pero bueno, vamos a ver qué puede salir. Escucho sus sugerencias, como siempre. Los invito a que me sigan en Twitter, a que me sigan en Twitch, a que me sigan en YouTube para enterarse de las últimas cosas. Y bueno, nos vemos la semana que viene para huevear un ratito más. Un abrazo a todos.